Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana. Hola Nata, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Paulita, hola a todos, ¿cómo van? Bien, bien, un poco cansada de la semana, pero ya vamos a descansar. Fue una semana muy movida, ¿no? Con muchas cosas. Especialmente hoy queremos tocar un tema que tiene que ver con algo que está pasando en esta semana en Bogotá y en Colombia. Y queremos dar hoy un poco el espacio para poder hablar de esto. Digamos que el tema que hoy traemos surge a partir de varios puntos. Primero, de la situación que se vivió en Transmilenio en Bogotá del abuso o del presunto abuso que tuvo la chica menor de edad en Transmilenio, en una estación de Transmilenio. Y esto nos llevó a tener una conversación con Nata, pues, de estas situaciones de abuso, de estas situaciones de violencia que siguen pasando, que se siguen perpetuando y toda la movida que esto tiene en la sociedad, ¿no? Que ha sido bien difícil. No sé tú cómo lo has visto, Nata, como pues yo estoy un poco lejos, pero estoy viendo todo el tiempo noticias, pero no sé tú cómo lo has visto desde allá. Bueno, como les decía Paula, digamos que teníamos en este momento otro tema, queremos contarles eso, pero creemos que es bastante importante hablar de esta situación, porque pues somos mujeres y como mujeres nos sentimos, no sé si decirlo, tristes, agobiadas, decepcionadas de esta situación, de que todo esto siga pasando, de que además han salido a la luz otro tipo de situaciones, entonces es un tema bastante crítico. Eh, tanto para la chica como para tal vez todas las personas y toda la sociedad que lo está viviendo en este momento. La situación pues está un poquito tensa aquí en Bogotá, Paulis. Hubo marchas, hubo destrozos de Transmilenio, bloqueos, bueno, todo eso porque la intención es hacerse notar y en apoyo a la chica que le sucedió esto, que realmente si no salimos a las calles, si las personas no se unen, pues va a ser un tema que simplemente va a quedar en el tintero y va a quedar en el cajón del olvido y no es así, o sea, esto tiene que parar o tiene que ser una luz, una alarma de que de verdad ser mujer es muy difícil en esta sociedad. Total, digamos que de las cosas que más hablábamos sobre este tema es de esto que continúa pasando en el mundo y que nos lleva a pensar que las mujeres siempre hemos estado en una postura en la que hemos sido víctimas de diferentes microabusos, abusos y violencias. Por eso hoy, y dando como un poco de honor a nuestro canal que quiere contar historias reales, queremos compartir con ustedes dos historias, nuestras propias historias, de dos situaciones en las que hemos estado involucradas en temas de abuso desde nuestra condición de mujer. Esto parte también de una conversación que se ha dado con otras personas. En algún momento, hace unos años, se hizo una campaña de mi primer acoso de Catalina Ruiz. Ella aparece en redes sociales como Catalina por Dios y ella hablaba desde este movimiento de estereotipas sobre mi primer acoso, sobre esos primeros acosos que todas hemos tenido, lamentablemente, porque no se debería hablar de mi primer acoso como algo positivo y para nada queremos tratarlo así, pero sí visibilizar que todas en algún momento de la vida hemos tenido una situación incómoda en la que hemos sido vulneradas y que eso nos lleva a tener empatía con todo lo que está pasando, porque al final esta chica que tiene esta situación y que pasó por esto horrible, pudo haber sido alguna de nosotras o alguna de nuestras amigas o alguna de nuestras familiares o incluso nuestras mamás. Y ahí es cuando la historia es diferente porque lo sentimos muy cercano. Entonces, hoy queremos compartirles esta historia, queremos compartirles desde nuestro punto de vista mi primer acoso o esa primera situación en la que nosotros nos sentimos un poco vulneradas
y que no fue tan fácil para nosotras entender que eso era un abuso. Exactamente, Pablo. Es como en ese momento que tú no consideras esto acoso, tal vez porque estabas muy pequeña por tu edad, pero cuando creciste y te diste cuenta de que no era normal, entonces rebonaste tu película y dijiste, ok, a mí me pasó algo similar, eso no estaba bien. Entonces, pues no va a ser como un tema eh, de profundidad, pero sí creo que todas las mujeres hemos pasado por una situación así, por un piropo, porque alguien nos hizo sentir incómodas con la mirada, porque alguien nos siguió, porque pues, pudimos haber tenido comentarios de nuestra propia familia. Entonces, todo ese tipo de situaciones son acoso. Otro tipo de situaciones por el solo hecho de ser mujer. Ujú, total. Digamos que acá no queremos hablar específicamente de temas de acoso sexual o de violencia sexual como tal, porque también queremos quitar ese paradigma de que solo cuando hayas un tema sexual es abuso, porque no lo es, porque una palabra, un acto, una acción, una situación específica también se pueden marcar dentro del abuso y dentro de la violencia. Queremos que esta historia que les vamos a contar sea respetada, tomada desde la mejor postura. Recuerden que son historias reales y que por ende queremos que ustedes puedan no solo reflejarse, sino también ser empáticos con lo que nosotras podamos compartirles. Entonces, Nata, adelante, cuéntanos un poco de la situación, de lo que nos quieras compartir y además de en qué momento te diste cuenta que esto no estaba tan bien, que era una situación de abuso. Bueno, sí, Pablo. Digamos que cuando hablamos y llegamos y tocamos este tema y dijimos, bueno, vamos a hablar de lo que es acoso, de violencia, de abuso, es un tema bastante complejo, bastante delicado, pero que se tiene que hablar, que tenemos que hablarlo, que tenemos que tocarlo. Yo me puse a pensar, digamos, una de las situaciones o una situación que tal vez yo haya vivido en algún momento. Y recordé que cuando yo estaba pequeña, tendría como, ponle tú, 6 o 7 años más o menos. Yo no vivía en Bogotá, yo vivía en el campo, en una finca con mis abuelos. Y recuerdo que había una persona, no vamos a mencionar qué tipo de persona era, mmm, que era externa a la casa, pero que pues se tuvo que quedar en la casa, en la finca, como 3 días, creo que fue, o 5 días, no recuerdo en este momento bien. Y recuerdo un día que yo estaba en la mesa, teníamos la casa en la finca, era una casa humilde, es una casa humilde, pero era una mesa muy grande, era una mesa como de esas de antes, donde cabían 10 hijos y la mamá y el papá en cada punta de la mesa, muy bonita. Y yo estaba en una butaca arrodillada escribiendo y esa persona pasó y cuando pasó me cogió la cola y me puso la mano en el pecho, yo no tenía en ese momento senos, en el pecho y en la cola. Y él siguió derecho, o sea, lo hizo, manoseó y siguió derecho como hacia el baño. Y desde ese momento al siguiente día volvió e hizo lo mismo. No recuerdo si fue recurrente o no, no me sentí bien en ese momento, obviamente no me sentí cómoda que esa persona me tocara y nada por el estilo. Yo recuerdo que, pero generalmente era cuando yo estaba en la mesa, yo estaba haciendo la tarea y, y no recuerdo si yo le conté a mi abuelita, creo que yo le conté y ella lo sacó de la casa. Digamos que bueno, él se fue y para mí fue totalmente indistinto que él se hubiera quedado, que se hubiera ido, porque yo no le veía, pues no, no me gustó, pero tampoco tenía en ese momento conocimiento de eso, porque yo vivía desde los 2 años en una finca, en un campo, donde no se veía pues tanta maldad como en la ciudad, todo eso, o pues eso creía yo. Ya después cuando llegué a vivir a la ciudad con mi mamá toda su vida trabajó en el área de la salud y ella me empezó con pediatría, con niños. Entonces allí ella empezó a contarme muchas historias de niñas que llegaban abusadas sexualmente,
maltratadas físicamente, lastimadas, en fin. Entonces ahí empecé a darme cuenta de que eso que pasó en ese momento estuvo extremadamente mal y que quizás si yo no le hubiera contado a mi abuelita, la historia hoy sería diferente. Quizás en cualquier instante que yo hubiera estado sola, la historia podría haber sido completamente distinta. Ese fue el primer caso que tal vez yo recuerdo. De ahí para allá, ya cuando llegué a casa, sabía que ella me empezó a hablar de eso, porque ya fue muy directa conmigo con eso, entonces ya sabía que estaba bien, que no estaba bien, y cualquier cosa que sucediera y que sucedió, se lo conté a ella y pues ella siempre, siempre me creyó. Más o menos digamos que eso podría ser lo que les puedo contar de la primera vez que fui acosada y que no tenía conocimiento de ello y que realmente es feo, es horrible. Entonces, lo que les quiero decir es como que yo me pude salvar tal vez diciéndolo de esa manera. Hay otras niñas o otras personas que no lo hicieron y las abrazo profundamente. Total, igual, digamos que en una situación como la que tú mencionas, siempre hay una situación en la que un niño está desprotegido, ¿no? O sea, que eso es algo que también ha sido difícil de comprender para la sociedad, y es que es difícil para el niño pues estar en una situación como esas, o sea, porque es una situación que tú no comprendes, o sea, que tú sientes que está mal y tú no comprendes, no tienes el lenguaje ni la madurez para decir esto que yo siento se llama así o pasa por esto, bla, bla, bla. No, simplemente tú dices, no me gusta, pero no sé cómo se llama. Digamos que un poquito más en ese marco de lo que estamos hablando, yo quiero compartirles con ustedes una historia muy particular. Yo me di cuenta de que esto había sido un abuso casi 8 años después. O sea, yo tenía 17 años cuando caí en cuenta que esto estaba mal. Y para mí es muy doloroso saber que muchas personas han vivido situaciones de abuso o situaciones incómodas en su niñez. Yo vivía en un barrio en Bogotá, y todos los días salía a la escuela. Yo en este momento tenía más o menos 9 años, tal vez, un poco menos. Y el colegio en la escuela en la que estudiaba era muy cerca a la casa donde vivía en Bogotá, y todos los días tenía que irme caminando. En un día de estos que iba devolviéndome, mi mamá me había explicado el camino, pero ya como que con los días ella ya no podía acompañarme, así que yo tenía que irme sola a la escuela, devolverme sola hacia mi casa. Y en uno de estos días, una persona, un hombre, estaba en una bicicleta en una de las cuadras ya llegando a mi casa, y él decide acercarse a mí, me levanta la falda del uniforme y me corretea en la bicicleta. Era una cuadra larga, él llega hasta la otra esquina y yo corro asustada. Digamos que en ese momento yo no entendía por qué él me correteaba, por decirlo así, no sabía por qué él me estaba persiguiendo de cierta manera, pero me dio miedo porque él me levantó la falda del uniforme. A partir de ese día, esto empezó a pasar todos los días. Todos los días, cada vez que yo salía del colegio y pasaba por esta cuadra, el tipo estaba ahí en su bicicleta y me perseguía e intentaba tocarme las piernas. Yo le conté a mis papás, eventualmente, como que cuando ya pasó mucho tiempo, mi mamá como que se dio cuenta, no, como que yo no lo recuerdo muy bien, y yo le conté a ella, yo le conté como que esa persona me correteaba y que a mí no me gustaba. Ellos intentaron como, pues, no enfrentarlo, sino como revisar si era verdad o no. Cuando pues ellos me acompañaron, pues el tipo no lo hacía. Entonces mis papás, no sé, tal vez pensaron que esto ya no pasaba. Y el caso es que esta situación siguió pasando casi que por un año después de que yo le conté a mis papás. La situación deja de pasar porque yo me mudo de casa. Yo me voy a otro barrio a vivir, y la situación pues se termina porque yo no vuelvo a ver al tipo. Lo curioso de esta situación, en el momento en el que yo me doy cuenta de que es un abuso, porque digamos que yo ahí, eh, pues pasa la situación y yo me olvido por completo de esto, o sea, yo me olvido de la situación, yo me olvido de que esta persona existía. Pero 7 años después, mucha de mi familia vive ahí todavía en ese barrio,
Y un día estamos almorzando con mi papá en un restaurante. Cuando yo salgo del restaurante, me topo frente a frente con el tipo y apenas lo veo, quedo en shock. No lo había visto por 7 años y yo quedé paralizada. O sea, yo no sabía cómo actuar. Y en ese momento entendí que ese evento que había pasado había sido muy impactante para mí, ¿sí? Y había sido muy doloroso y yo no supe cómo reaccionar. Recuerdo que se me congelaron las piernas, se me congeló, como no me podía mover y el tipo me miraba y se reía. Yo supongo él sabía que yo era la niña. Fue terrible. A partir de ese momento no pasó nada más ahí, yo nunca más, de hecho es un barrio al que no voy muy recurrentemente. A partir de eso empecé a analizar mucho ese momento de mi vida y había algo muy particular a lo que yo le tengo miedo, eso es una cosa que hago, en este momento le tengo miedo, y es a los hombres que van en bicicleta, que van despacio. O sea, no sé, es muy específico, pero cuando yo veo un hombre en las calles en bicicleta y va despacio, me da miedo. Y siento que es por esta situación. Siento que es una situación que me pareció muy desagradable, que me choqueó porque yo no sabía cómo actuar y que lamentablemente tampoco, digamos que se puede, como que no se podía hacer mucho. O bueno, yo entiendo que mis papás tampoco tenían las herramientas para hacer mucho porque pues el tipo lo hacía cuando yo estaba sola, pero fue una situación bastante difícil en ese momento y no fue difícil en el momento que yo era niña, sino después, cuando entendí que la situación era una situación de abuso, que era una situación en la que este señor estaba en su postura de hombre privilegiado, estaba ejerciendo un poder abusivo contra una niña y pues evidentemente me estaba atemorizando. Entonces, esa es la historia que les quería compartir. Es una historia que me ha hecho reflexionar en muchos momentos de mi vida sobre el abuso, sobre esos abusos que son pequeños, sobre los abusos que no son tan, pues que no son como la violencia que nosotros estamos acostumbrados o que tenemos en la cabeza, que es la violencia muy entre comillas que vale la pena, de la que vale la pena hablar, sino que estas situaciones también pues son violentas. Son historias difíciles y que era lo que decíamos al inicio. Yo creo que todas hemos pasado por algo así. Me recordaste también una historia de una amiga que también le sucedió algo similar en el colegio. Eso es algo que se ve mucho en los colegios. Genera mucho temor y creo que uno no lo entiende porque pues no lo comprendes. Lo que cuando tú comentabas tu historia, yo te decía, no, o sea, no, uno no es capaz de entender, uno sabe que no le gusta, uno sabe que es una situación fea, pero uno ni siquiera sabe por qué, ¿sí? O sea, como que no sabe ponerlo en palabras y por ende también se vuelve difícil explicarle al adulto, al cuidador, porque entonces se vuelve un capricho, como, ay, no le gusta ver a tal persona, que no tengo como las palabras para decirte porque no me gusta, lo que esa persona hace me hace sentir incómoda. Es muy difícil ponerlo en palabras y creo que a veces eso perpetúa el abuso o la violencia, lo difícil que es ponerlo en palabras. Creo que hay algo que tal vez también se tiene que resaltar y es que tú pudiste hablar lo que tú le contaste a tus papás, que tus papás estuvieron ahí para escucharte, igual que me sucedió a mí. Pero lamentablemente hay otras personas y otras mujeres que no han corrido con la misma suerte en su familia y no les creen, no las escuchan. Sí, pero también creo que, digamos que mis papás, como te mencionaba, desde la ignorancia, voy a decirlo, tampoco sabían qué hacer, porque si tú te pones a ver hoy, digamos, con otras herramientas que tenemos, pues el paso a seguir es una denuncia, o sea, no simplemente ya no pase por esa cuadra, porque es que ahí hay un problema la violencia y en el abuso, creer que como no me pasa a mí, ¿qué importa que le pase a otro? Esta persona que me hacía esto dejó de hacérmelo a mí porque yo me mudé de barrio y entonces se acabó el problema para mí, pero el problema puede seguir para otras niñas
Y ahí es donde, entonces el señor que iba a la finca donde tus abuelos, tu abuela lo sacó de su finca, pero pudo ir a otras. Y ahí hay un problema porque nos tenemos que ver como sociedad. Sí, sí es importante el rol de la familia en la escucha, pero también en la denuncia, en cómo activamente podemos frenar eso. Es que no es simplemente al abusador hay que sacarlo de la casa, no. Al abusador hay que condenarlo de todas las denunciar. maneras. Total. Pero sabes también cuál es la otra cuestión, tal vez en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quizás en este momento y en el siglo en el que estamos, en la década en la que estamos, en la situación que estamos, se ve más visibilizado porque muchas mujeres se han empoderado de esto, porque estamos cansadas, porque muchas están cansadas y porque ya no se quedan calladas como antes, que se quedaban calladas, que les daba temor, que no había como los recursos, la manera, el apoyo, esa red que dijera, vamos a denunciar. Entonces, por ejemplo, ahorita mira lo que sucedió con la situación de la chica de Transmilenio. La mamá fue la que la incentivó a que ella fuera y denunciara. ¿Sí? Vamos, denuncia. Lamentablemente, el sistema judicial de este país es una mierda, entonces no le pusieron atención. La policía, las URIs, sirven para una mierda. Y entonces en un lado no, porque es que aquí solo si tú eres menor de edad y no tenemos menores de edad. Y en otro lado no, es que aquí ya vamos a cerrar y no te podemos tomar el caso. Entonces tal vez antes no había tampoco tanta información, lo que tú dices, desde la ignorancia de cómo hacer las denuncias, de a dónde meter que dirigir. Ahorita ya hay más canales de apoyo para las mujeres, la Secretaría de la Mujer, todo esto, que tal vez permite un poquito, pero no es que sea mucho, porque hay mujeres que también denuncian y no son escuchadas, que ahí es donde llegan los feminicidios. Muchas mujeres han ido, han denunciado y ¿qué sucede? Eh, Les dicen, no, pues váyase de la casa a vivir a otro lado. Sí, pero ¿y qué pasa con el abusador, con ese hombre que les pega? Entonces, no, él sigue libre y ahí, entonces, suceden los feminicidios. Sí, total. Igual yo creo que hay algo muy importante en ese tema y es que no podemos seguir diciendo que es que qué bueno que hayan más leyes. O sea, el problema no es que hayan leyes para defender el abuso. El problema es que sigue habiendo abuso. O sea, creemos que la solución está en hacer leyes más fuertes, en hacer cárceles más grandes. Es que el problema es que, o sea, quienes están abusando son los hombres, digamos en esto que estamos hablando específicamente. Entonces el problema no es hacer cárceles para que quepan más hombres, hacer leyes para que condenen más hombres, sino ¿por qué sigue pasando? Porque, y creo que eso es de lo que hoy queremos dejarles al final de esta conversación, es, hay situaciones que siguen perpetuando y promoviendo el abuso. Entonces, el camino no va a ser hacer leyes. Claro, las leyes son una guía y las leyes permiten que haya justicia y permiten que haya reconocimiento a víctimas. Eso es importante, pero no nos podemos llenar de leyes y leyes y leyes, porque es como que siga pasando. Igual tenemos las leyes. No, un abuso en todas las situaciones es terrible. O sea, no se debería llegar a eso. Y eso es lo que creo que está mal en nuestra sociedad, seguir creyendo que se debe llegar a un abuso para que sea importante lo que le está pasando a la persona. O sea, si no la violan, si no hay una violación sexual, no es importante el abuso, que es lo que tú estás diciendo, hasta que no hay el feminicidio, no es importante lo que la persona o lo que esa mujer está viviendo. Pues es lo que está sucediendo ahorita con la chica. Para muchos no es un abuso lo que le sucedió, pero es No, que aquí, ahí es donde queremos como empezar con estas 7 situaciones de las que hablaba Paula, y es que no se necesita, o sea, no se necesita, y se los reiteramos, una penetración para que sea un abuso o para que sea acoso.
no necesariamente un abuso, acoso, o sea, existen mil formas de acoso y de abuso, entonces no es necesario que esa persona haya sido accedida totalmente para sentirse mal con ella misma, para que su autoestima quede por el piso, para que su mente quede en shock, para que quede con miedo y pánico de volver a salir a la calle. Totalmente. Entonces, en estas 7 situaciones que queremos compartirles, la primera está lo que nosotros llamamos piropos o comentarios de halago que hacen los hombres hacia las mujeres. Y en esto queremos hacer un énfasis especialmente a los hombres. Y es, los piropos en ninguna de sus variantes son cómodos para las mujeres. No son lindos, no nos halagan. Y de hecho, las mujeres que piensan que los piropos son adecuados tienen muchas conductas machistas que perpetúan, ¿sí? Eh, y porque no es bueno dar un piropo a una persona que no conoces, a una mujer que no conoces, eh, por ese mismo hecho, no la conoces. Tú no sabes absolutamente nada de esa mujer y comentar sobre su cuerpo o hacer una exaltación sobre alguna parte de su cuerpo, sea entre muy comillas, linda, decente, buena o vulgar, como es la mayoría de veces, simplemente lo que hace es generar una barrera entre la mujer, un miedo, ¿sí? Muchas veces las mujeres reaccionan con risa o hasta con una conducta de vergüenza, no porque les guste, simplemente porque se nos ha enseñado a estar atemorizadas. Muchas mujeres que sonríen ante una situación de acoso, que a mí personalmente me ha pasado, es como que me quedo sin reacción, no sé cómo reaccionar y de repente me callo y sonrío. Es como mi manera de huir de una situación en la que creo que voy a estar en peligro. Entonces, la primera situación es nunca, no podemos decir es que hay ciertos piropos, no, nunca. Si tú no conoces a la persona, si esa persona no te ha comentado si le gusta, si está de acuerdo con eso, no debes hacerlo. Es irrespetuoso, es abusivo, es invasivo y genera que haya un abuso en tu charla que puede generar en las personas, pues, una situación, y específicamente en las mujeres, una situación incómoda y que rechaza, o que más bien hace que se rechace a la persona de la que se está recibiendo como esa acción. La segunda situación que les queremos dar es el reproche. El reproche en el sentido de que siempre las mujeres nos reprochan las cosas cuando están mal. Por ejemplo, en este caso, la crianza de nuestros hijos. Es una situación que tal vez lo podemos catalogar como acoso en la sociedad para las personas que somos madres. Y es, si las cosas salen bien, entonces el papá estuvo, el papá ayudó, el papá es perfecto, el papá hizo. Pero si las cosas salen mal, entonces la mamá no estuvo, la mamá es la culpable, a la mamá le faltó mano dura, a la mamá le faltó poner límites, es que la mamá porque fue y se dedicó una hora en arreglarse el cabello y cuando volvió, entonces esa hora se la hubiera podido dedicar a su hijo y eso hizo que su hijo o su hija fuera abusada o abusado o que fuera un acosador. O sea, siempre la culpa es de la mamá, es de la mujer. Lo mismo pasa en las situaciones de la casa, entonces la mujer trabaja, pero la mujer llega a la casa y la mujer puede llegar cansada, muerta, y hay hombres que, normal, eh, en la cama, hasta el control les tienen que pasar y ellas tienen que vivir esas situaciones de violencia doméstica, no necesariamente con golpes, pero sí en que no reciben el apoyo de nadie, sino tienen que llegar cansadas, entonces a hacer comida, a estar pendiente de sus hijos, a tener como un trabajo 24/7 en el cual no es remunerado y en el cual emocionalmente y físicamente están cansadas. Eso también es una Ujú. forma de violencia. Sí, total, total. Igual también hablamos de la sexualización y la cosificación de la mujer. Y esto promueve el acoso porque desde la crianza que hay, no solo en casa, sino en los colegios, las mujeres siempre hemos tenido que estar en un punto en el que nos tenemos que vestir
y actuar de cierta manera para no ser ni sexualizadas ni cosificadas. Piensen un poco en el tema de los pezones, que siempre nos ha parecido que es un tema muy ilógico. A las mujeres se nos condena un montón cuando se nos ven los pezones, pero en piscinas o en cualquier ambiente o un hombre bastante gordo que use camisa pegada, se le pueden ver los pezones y no pasa nada. Pero cuando a una mujer se le ven los pezones, primero es juzgada por otras mujeres, especialmente por las mujeres que son mayores, y por los hombres es un motivo de sexualización y cosificación y de morbosidad. Es decir, nuestro cuerpo siempre está como en un estante en el que o tiene que estar en las condiciones que socialmente nos han enseñado o salimos a hacer un producto el cual se puede tocar, usar, ver y disponer como otros quieran. Y en esa medida hay un problema en el que promueve el abuso a través de la cosificación y de la sexualización. Con el solo hecho de criticar cómo te vistes, o sea, que si saliste con un short, que si no saliste con un short, eso también hace parte de la sexualización, o sea, si alguien se coloca un short no significa que esté buscando ni tus piropos, ni tus comentarios, ni mucho menos que la esté juzgando. Por eso es que ahí va la cuarta situación que creemos que hace parte de acoso, de esa violencia, y es que somos enemigas propias. O eso nos han enseñado, más bien. Sí, eso es como un patrón que viene de enseñanza, Paulis. Y tal vez lo que tú decías, sobre todo en las mujeres mayores, eso es lo que más se ve. Entonces empezamos con el solo hecho de cómo se viste, de que si la violaron es porque estaba borracha, o es que si le echaron el piropo, pues entonces se lo aguanta porque ella tiene un escote, o es que si ella llega cansada a preparar comida, pues tiene que hacerlo porque es que ella es la mujer y tiene que atender al hombre. Es la forma en la cual hemos venido siendo criadas muchas de nosotras las mujeres, pero es un patrón que se está rompiendo, que yo siento que hoy en día muchas jovencitas están rompiendo, que es algo que a la sociedad ya no le gustan. Por eso es que se enfurecen, si se emputan, porque entonces rompieron las puertas de un transmilenio, pero entonces vale más la puerta de un transmilenio que la vida de una chica o su integridad, porque la violaron, o porque tuvo acoso, o porque algo le sucedió. Y yo siento que en ese tema a la sociedad le raya un poco ver tan unidas a muchas mujeres, por eso mismo que tú dices, nos han enseñado a ser enemigas, nos han enseñado que no se puede tener mejor amiga, que no se puede tener amigas cercanas porque las amigas te quitan el marido, porque las amigas te hacen brujería, porque eso es lo que nos han enseñado, pero al final, en muchos aspectos de la vida, somos muy buenas estando juntas, porque las mujeres juntas somos fuertes, las mujeres juntas nos hacemos sentir en las calles y a eso le tiene miedo la sociedad, porque las mujeres juntas pues van en contra de la opresión que se nos ha dado por años. Es que este cuento de que los derechos que tenemos y eso que nuestras antepasadas lucharon por lo que hoy tenemos y hoy en día muchas de nosotras luchamos por lo que queremos en el futuro. O sea, los hombres, por nacer hombres, nacieron con un montón de derechos que no han tenido que protestar por ninguno de ellos. Entonces es fácil desde el privilegio decir todas esas locas que están rompiendo Transmilenios. Cuando tú desde tu privilegio de ser blanco, de ser hombre, ni siquiera has tenido que pasar por todo lo que refiere ser mujer. La siguiente situación que creemos también que es importante considerar y que promueve como todo el tema del abuso y de la violencia es seguir creyendo que el abuso y el acoso son culpa de la mujer. Está muy relacionado con lo que hemos venido hablando es, y es más allá de dejar de decirlo, es de dejar de entender la situación de esa manera. Preguntarnos por qué siempre terminamos culpando a la víctima. ¿Por qué? O sea, pero hagamos el ejercicio, digamos que con esta conversación que nosotros queremos tener es, hagamos el ejercicio consciente, porque cuando pasa una situación en la que abusan a una mujer, siempre
pensamos que ella tiene, o sea, es nuestro chip que habrá hecho, dónde estaba, cómo estaba vestida. ¿Será que le picó el ojo? ¿Será que tal? ¿Será que estaba borracha? ¿Será que...? Y ahí está uno de los grandes problemas de la sociedad, y es que como nos vamos en contra de la víctima, pues el foco del victimario se pierde, porque estamos preocupados de qué fue lo que hizo esa víctima para que el pobre victimario hiciera eso. Y la situación es al contrario, que está mal en ese victimario para que tenga que hacer ese tipo de conductas a una víctima, a una mujer indefensa, una mujer que físicamente no podía defenderse o que estaba en una situación de suprema vulnerabilidad y que al final tú usaste tu poder, tu fuerza para cometer un abuso. Entonces, más allá de dejar de creer que la víctima es la culpable, es preguntarnos por qué seguimos creyendo eso, cuáles son eh, esas estructuras cognitivas, esos aprendizajes que nos han hecho siempre caer en él, es la víctima la culpable por X o Y. Y al cuestionárnoslo podemos también romper ese ciclo. La sexta situación que hablábamos en el momento en que decidimos tocar este tema en este capítulo es que las noticias están llenas de abusadores, llenas de violencia, de acoso, de mujeres que son lastimadas. Pero ¿y dónde están ellos? ¿Sí? Porque uno le pregunta muchas veces a un amigo, ¿y tú tienes amigos abusadores? No, yo no. Todo el mundo no, yo no. Pero ¿y dónde están entonces todas esas personas? Porque eso es algo que se ve día a día. O sea, nadie tiene, es como que si desaparecieran o no sé, cómo pensarlo de ahí. No sé qué piensas, Paula. Sí, yo creo que aquí hay algo muy importante y algo que a mí me ha hecho mucho ruido con el pasar de los años, y es que eh, los hombres, pues, son en su mayoría, y acabamos de hablar de la mayoría de lo que las estadísticas han dicho, los hombres son los que perpetúan los casos de violencia contra la mujer. Sin embargo, entre los mismos hombres no hay una conciencia de eso. Yo tengo hermanos, digamos que mi círculo más cercano está compuesto por muchos hombres que irónicamente no conocen a ningún hombre abusador. Entonces tenemos las estadísticas de un montón de mujeres violentadas, pero todas podemos decir, yo conozco a una mujer que ha sido violada, yo conozco a una mujer que ha sido abusada. Yo creo que casi todas las mujeres podemos decir o recordar algún caso, pero un hombre no puede recordar a un amigo o un conocido o un lo que sea abusador. Y está dado, creo yo, que por la misma estructura que los hombres no creen en el abuso. Hay una situación muy particular que yo he preguntado con muchos hombres a mi alrededor, y es que hay muchos hombres que creen que acostarse con una mujer borracha o tener encuentros sexuales con una mujer borracha está bien y que no es abuso. Y genuinamente creen que está bien. Entonces yo creo que este punto para mí está más dirigido a los hombres que puedan escucharnos, a que reflexionen dentro de ustedes por qué no conocen a ningún abusador. O sea, ¿cuál es esa idea? Siéntense y escriban. O sea, ¿por qué no hay ningún amigo que ustedes, o conocido o familiar que ustedes puedan decir, él es abusador, él es acosador, él tiene conductas machistas, tiene conductas abusivas contra las mujeres? Y como desde su rol de hombres lo reprochan, porque yo creo que eso es lo más importante. Uno, o sea, el problema es que somos las mujeres luchando contra los hombres, y yo genuinamente creo que no todos los hombres son iguales. Yo creo que no podemos meter a los hombres en esa bolsa de todos los hombres son iguales, pero sí creo que esos hombres, entre comillas, buenos, tienen la misión, pues, de ser críticos con los mismos hombres, ¿no? De reflexionar, de apoyar y de brindar una mano amiga también a las mujeres, porque pues sí, nosotras estamos en este momento unidas,
y eso es algo muy bonito verlo. Pero también es bueno que escuchen, que crean, que no siempre nos estén victimizando, que no siempre estén diciendo es que llevo al extremo la situación. Eso que mencionabas de lo de una mujer borracha, pues es que muchas veces, ay, es que ella es muy exagerada. No, no es exageración, es que no tienes por qué hacerlo. Es que ella en ese momento no está en sus cabales. Es que tú Ujú. no tienes derecho a opinar sobre el cuerpo de otra persona, no tienes el derecho a opinar de cómo se viste, no tienes el derecho a opinar si es una persona que quiso viajar y quiso tener un espacio diferente fuera de su casa y de su hogar y culpabilizarla porque no está 24/7 en su hogar atendiendo. No tienes el derecho de hacerlo. Cada persona es un mundo diferente, cada persona vive su vida de una manera diferente, pero todo bajo las normas del respeto y del autocuidado y de dejar de estar juzgando a los demás. Totalmente de acuerdo. Y digamos que en esta última situación, yo quisiera hablar un poco del feminismo, pero más que hablar del feminismo es de la crítica que debemos hacer todo el tiempo contra el machismo. Y yo creo que acá queremos dejar un mensaje muy claro, y es que se necesita seguir hablando de esto. Y se necesita por esto. Si dejamos de hablar de machismo, si dejamos de hablar de feminismo, si dejamos de hablar de abuso, es olvidar a estas situaciones y dejar pasar a un montón de víctimas de situaciones muy dolorosas. Y es que el abuso es una situación dolorosa, es una situación que traumatiza, es una situación que cambia tus esquemas de vida, que genera dolor, que genera un montón de cosas que no simplemente con la palmadita en el hombro se quita, sino que requiere de todo un proceso para poder asimilarlo, aceptarlo. Esto que estábamos hablando en nuestras historias, no fue como de me dieron una palmadita en el hombro y ya, sino que hay que, hay que procesarlo de cierta manera y poder resolverlo dentro de uno. Entonces, en esa orden de ideas, creemos muy importante seguir hablando de feminismo y seguir cuestionando el machismo todo el tiempo, todavía tenemos muchas conductas machistas dentro de nuestros esquemas, todavía tenemos muchas situaciones en las que nuestros parámetros están mediados por enseñanzas patriarcales, de privilegio, de tenemos tan interiorizado el machismo que siempre vemos el feminismo como una exageración. Y a mí me ha pasado, hay muchas conductas feministas que yo he cuestionado porque me parecen exageradas, pero al desglosarlas digo, tiene sentido, tiene sentido porque siempre se ha puesto en privilegio las conductas machistas. Entonces, si queremos que en sus casas, queremos invitarlos a que desde lo más pequeño que hagan, ¿no? Desde quién es el que sirve la comida en casa, quién la sirve, quién es el que come de primeras, o Quien lava los platos, quién lava los platos, quién lava la ropa. ¿Y cuál es la razón por la que esa persona lava la ropa? ¿Quién barre? ¿Quién trapea? ¿Quién cuida a los hijos? ¿Quién los lleva al médico? Esas cosas es muy importante que ustedes se las pregunten, sean ustedes voy a decirlo entre comillas, del bando que sea usted mujer, sea hombre, sea cisgénero, sea de alguna perteneciente a la comunidad LGBTI, pregúntese, pregúntese todo el tiempo, yo, yo soy el que lavo los platos de mi casa, y si no, ¿por qué no? Yo soy el que lava la ropa, y si no, ¿por qué no? Y eso va a ayudar a que todas las situaciones de abuso que hoy vivimos puedan tener un espacio de conversación para que al futuro no pasen más. Porque es que el futuro no puede ser seguir hablando del abuso, no, es que ya no debería haber abuso, ya no debería haber violencia. Esto no debería hablarse porque no debería existir. Entonces, debemos tener más charlas, debemos hablar, incomodarnos, hay que hablar del abuso,
Las situaciones que hoy contamos, yo sé que muchas de ustedes, muchas de las que nos oyen, pueden tener situaciones iguales, peores, en las que se han sentido vulnerables, en las que se han sentido abusadas. Y callar no es el camino. Decir, esta es mi historia, yo me quedo calladita para que no piensen mal de mí. No, al contrario, las invitamos a que hablen, a que siempre hablen, a que las expongan. Y en la medida que las exponen, también se genera una conversación de por qué eso está mal, por qué eso no debe seguir pasando. Bueno, con esto terminamos las 7 situaciones que queremos compartirles, estas historias que les hemos compartido muy personales y que, como mencionábamos, pretenden simplemente abrir un espacio de conversación sobre el tema, no pretenden ser la realidad ni la verdad absoluta, sino que pretenden abrir un espacio para todos y todas. Eh, Invitarlos nuevamente a que hablen, a que sigan alzando la voz. Y yo particularmente quiero invitar a todos los que nos escuchan a que no condenen los actos de quienes salen a las calles a protestar. Llamar vándalas a mujeres que salen a rayar, pero llamar presunto abusador al que violenta y no tratarlo con la misma rudeza, al final lo que genera es más dolor y más violencia. Así que sí, yo sé que tuvieron que caminar, tuvieron que incomodarse, pero pregúntense por qué, qué fue lo que pasó para llegar a esa situación antes de condenar cualquier situación. Los invitamos a que participen, a que nos comenten o nos compartan alguna situación si quieren en la que se han sentido abusadas y podamos abrir conversación, también que podamos hablar eh, de qué creen que podemos hacer para evitar o para disminuir este tipo de situaciones y cómo como comunidad y como sociedad podemos abrir nuevos espacios para disminuir esto. En este punto también queremos abrir el espacio y decirles que sabemos que pueden haber personas que no estén de acuerdo con este tema, que no estén de acuerdo con los puntos de vista que nosotros tenemos. Entonces, pues también nos los pueden decir, pero también aportando, diciendo cómo creen que es la mejor manera para realizarlo. Si usted no está de acuerdo con que cierren y bloqueen toda la ciudad, para que escuchen a las mujeres, para que escuchen un caso tan difícil como el que sucedió. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para hacerlo? Si lo vamos a hacer desde redes sociales, no sé, desde mi punto de vista creo que no tendría el mejor impacto o el mayor impacto. Pero pues, si para ti el mejor punto de vista es ese y tendría mayor impacto, pues cuéntanos y dinos el por qué. Y siempre pensando, si fuera, piensen en la mujer que más amen en este mundo, no sé quién sea, su mamá, su hermana, su hija, si les pasa, si a ese ser o esa mujer que tanto aman le pasara algo como le pasó a esta chica, yo también saldría a romper las calles. Entonces, Yo, piensa tú si tú lo harías. yo también saldría a romper las calles. Gracias por escucharnos y nos vemos en otra próxima oportunidad. Nos vemos, que tengan un buen día, una buena noche, una buena tarde.